¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa, La Semana del Parlamento. Este es especial porque hace referencia a la última sesión plenaria de esta legislatura. Vamos a iniciar el programa, como hacemos cada semana, con el perfil político y personal y posterior entrevista a un protagonista de este hemiciclo, de los que lo han compuesto durante estos 4 años. Hoy tenemos al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Espínola. Francisco Hernández Espínola nació en Arrecife, Lanzarote, en 1957. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de Canarias. Secretario General Técnico de la Junta de Canarias. Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Subsecretario del Ministerio de Administraciones Públicas. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia. Consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hasta la actualidad. Como hemos visto en este perfil personal y político, estamos con Francisco Hernández Espínola. Él es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, grupo mayoritario en esta Cámara durante estos 4 años. Muy buenas noches, don Francisco. Buenas noches. Eso de ser portavoz del Grupo Parlamentario mayoritario, ya lo fue usted a inicio de la legislatura, con un cabeza de lista que era Juan Fernando López Aguilar. Luego abandonó usted por motu propio, por así decirlo, por ciertas desavenencias con ese líder. ¿Podría ser más explícito en ese conflicto de intereses que hubo en ese momento? Bueno, nosotros trabajamos desde hace muchos años, Juan Fernando y yo, porque coincidimos en Madrid, en el Ministerio de Administraciones Públicas y en el Ministerio de Educación, por tanto hemos tenido un largo recorrido político. Y trabajamos en Canarias muy bien, francamente, hasta el punto de que haciendo tándem hicimos o obtuvimos un resultado electoral excelente, 26 diputados, sacamos 100.000 votos más que Coalición Canaria y que el Partido Popular. Y comenzamos el trabajo parlamentario, la legislatura, creo que con una dinámica de cohesión interna importante y positiva. Pero lo cierto es que, en fin, eso, en cierto modo, esa forma de trabajar pues se rompió, ¿no? Ya no existía la misma confianza, hubo ciertas desavenencias. Y entonces ante esa situación yo llegué a la conclusión, después de pensarlo, de reflexionarlo fríamente, que lo mejor era dar un paso al costado y que él tuviese un equipo de personas que trabajaran con él con la máxima confianza, en la medida en que la confianza se había resquebrajado entre él y yo. Ya no era una situación óptima para el trabajo que hacíamos en el Parlamento. Y entonces sencillamente creo que lo mejor cuando 2 personas que están en la máxima responsabilidad del partido, yo era entonces no solamente el portavoz, sino también el vicesecretario general, creo recordar, del partido. Bueno, pues sencillamente di un paso al costado y nada más, seguí trabajando en el grupo parlamentario con absoluta lealtad. Y bueno, las vueltas de la política han hecho que después de un nuevo congreso, en el que José Miguel Pérez resultó elegido secretario general, pues haya confiado en mí, me haya dado responsabilidades importantes en el partido, y entonces en ese momento volví a la portavocía del grupo parlamentario. Pero yo tengo que hablar muy positivamente de toda la época, de todo el trabajo que hice con Juan Fernando, porque me parece que fue muy positivo para los intereses generales y también para el partido. Ahora que está en estas nuevas funciones, con un nuevo equipo detrás, ¿en qué cree que es diferente o igual el PSOE de antes al que afronta ahora un próximo proceso electoral? No hay muchas diferencias. Hombre, cada persona obviamente tiene su impronta, ¿no? Y marca un estilo, pero en general la oposición que hace el Partido Socialista hoy es prácticamente la misma que hacía al inicio de la legislatura. Y es una política de control, porque el Partido Socialista, aunque ganó las elecciones, está en la oposición. Hemos estado en la oposición estos 4 años y nos hemos dedicado a la tarea de fiscalizar y controlar la acción política del gobierno. Eso es lo que hemos hecho estos 4 años y además planteando soluciones, alternativas, propuestas en positivo y constructivas, ¿no? Eso lo hicimos antes, al inicio de la legislatura, y lo estamos haciendo también ahora. Por tanto, no hay grandes diferencias entre la etapa anterior y la etapa actual.
En cambio, sí hay un grupo que se sintió un poco apartado, en cierto modo, con las primeras decisiones tomadas por José Miguel Pérez como secretario general, esa nueva gestora para Sí. la insular de Tenerife, para Sí. la local de Santa Cruz. Sí, pero mire, esas son cuestiones que efectivamente fue así. Hubo digamos, una división interna en el partido, pero son temas orgánicos. No tienen nada que ver con los ciudadanos, no tienen nada que ver con la política que ha hecho el partido en las instituciones a través de su grupo parlamentario. La discrepancia no estaba ahí. Yo no he oído a ninguna de esas personas que han terminado yéndose del partido hacer una crítica política seria, una crítica, en fin, con rigor, sobre un cambio de posición del Partido Socialista Canario, porque es que no lo ha habido. Nosotros en el Parlamento seguimos ejerciendo una oposición crítica contundente al gobierno de Canarias, y cuando hemos tenido que tomar decisiones incluso contra decisiones que ha adoptado el gobierno de España o las Cortes Generales, lo hemos hecho. Le podría poner algún ejemplo muy reciente. Nosotros hemos promovido la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra una ley estatal, la Ley de Economía Sostenible, porque viola el fuero canario, viola el Estatuto de Autonomía. Se ha aprobado una ley sin contar, modificando el régimen económico y fiscal, sin contar con el informe y la participación necesaria y activa del Parlamento de Canarias. Ahí hemos estado los socialistas en primera línea. Quiero decir, por tanto, que ese tipo de divisiones o disensiones internas han tenido que ver con asuntos de tipo orgánico, es decir, sobre el funcionamiento de la dirección insular del partido en Tenerife o en el municipio de Santa Cruz, pero no han sido asuntos que hayan afectado a los ciudadanos, son problemas internos del partido y de sus militantes. Ellos parecen vaticinar un pacto político entre Coalición Canaria y PSOE. ¿Qué hay de cierto en eso? Nada, absolutamente nada, una pura invención, porque nosotros no hablamos de pactos. Nosotros tenemos un objetivo político clarísimo, que es intentar ganar las elecciones, como hicimos en el 2007, pero además intentar gobernar. Nosotros creemos que después de 18 años de gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular, es la hora de un cambio en Canarias, un cambio necesario. Hay que abrir las ventanas, la gente tiene que ver, los ciudadanos de Canarias tienen que ver que otro gobierno es necesario para las islas. A la vista de cómo ha funcionado el actual gobierno de Canarias, la gente no puede estar contenta cuando ve que la Comunidad Autónoma de Canarias está a la cola de todos los servicios públicos fundamentales. Resulta que tenemos la peor educación de toda España. Tenemos una sanidad que deja muchísimo que desear. Un gobierno que no hace otra cosa que restringir los presupuestos de la sanidad y de la educación canaria. Un gobierno que en cuanto a la ley de la dependencia también nos sitúa a la cola de toda España, y eso lo sufren los ciudadanos y las familias canarias. Un gobierno que tiene competencias en materia de empleo que no las quiere asumir, porque el empleo en Canarias va muy mal. Esta es la comunidad autónoma donde más paro hay, 30%. El gobierno tiene responsabilidades porque recibe fondos que le transfiere Europa y el gobierno de España. No, lo hacen muy mal, gestionan fatal, y se lo decimos todos los días. Nosotros lo que le decimos a la gente es: ¿quieren ustedes este mismo gobierno? ¿No ha sido suficiente 18 años de Coalición Canaria y del Partido Popular? Denle ustedes una oportunidad al único partido que puede convertirse en alternativa en Canarias. Un partido que puede ganar las elecciones y que puede gobernar. Ese es el Partido Socialista. Confíen en el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque mire, nosotros ya hemos gobernado Canarias. Es verdad que hace muchos años. Gobernamos del 83 al 87 y del 91 al 93. Desde el 93 no estamos en el gobierno. ¿Y qué hizo entonces el Partido Socialista? Pues un avance extraordinario en políticas educativas, por ejemplo. Luego, cuando hemos gobernado, hemos estado cerca de la gente y cerca de los problemas de la gente y hemos dado soluciones. Ahora le pedimos a la gente que confíe en nosotros, porque ya está bien de gobiernos malos del PP y de coalición. Cualquier otro tipo de opciones políticas, francamente, con las barreras electorales, con el sistema electoral que tenemos, la opción de futuro, la opción de cambio es el Partido Socialista, no hay otra. ¿Cómo hacerle creer a la gente esa aparente sintonía que se ha dado en los últimos meses entre Coalición Canaria y el PSOE a nivel nacional por intereses de una y otra formación en el gobierno de España, y la crispación constante que ha habido aquí entre Coalición Canaria y Partido Socialista en este Parlamento? Bien, en primer lugar hay que decir que se trata de dos escenarios políticos distintos, ¿no? Ha habido un entendimiento entre el gobierno de España, como usted bien ha dicho, y Coalición Canaria
en las Cortes Generales, porque Coalición Canaria ha apoyado al gobierno de España en momentos muy difíciles, muy difíciles. Recuerdo un debate y unas votaciones en mayo del año 2010 con motivo de los recortes que tuvo que aplicar el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como consecuencia de las decisiones que se tomaron en Europa. Fueron unas medidas duras que fueron respaldadas por Coalición Canaria, y nosotros eso lo hemos valorado muy positivamente, porque creemos que ahí Coalición Canaria actuó con responsabilidad. Pero ese escenario político que se da en las Cortes Generales y que nosotros valoramos porque creemos que es bueno para Canarias, de hecho la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pues traen también más recursos para la comunidad autónoma de Canarias, y eso es muy positivo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la inversión pública en Canarias no ha disminuido. Inversión pública me refiero a los convenios de carreteras, de obras hidráulicas, de costas. Todo ese dinero que viene de Madrid no ha disminuido respecto del año anterior, cuando en el resto de las comunidades autónomas ha habido una reducción muy sensible del presupuesto del Estado, porque hay menos ingresos, porque hay restricción de gastos y porque por tanto la inversión, el Estado, la ha reducido para todas las comunidades autónomas, excepto para Canarias. Y eso es un buen fruto del acuerdo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Pero ese escenario nacional es muy distinto al que se da en Canarias, porque aquí no hay entendimiento, aquí no hay acuerdo. Aquí lo que hay es un mal gobierno que está en minoría, que solo tiene 19 diputados, y un partido que está en la oposición, que tiene 26 diputados y que critica con rigor y con seriedad las malas políticas que llevan en las islas Coalición Canaria en este momento, ¿no? Esa es la situación y ese es el escenario con el que llegamos a las elecciones. Un escenario, pues francamente, de confrontación. Por eso me extrañaba cuando usted antes hacía referencia a que algunos prevén un pacto del PSOE con Coalición Canaria. Mire, no hay ningún indicio por la acción y por la coherencia política que ha demostrado el PSOE para tratar de justificar ese razonamiento. No hay ninguno, más que, en fin, una disquisición de una mente que no está en la realidad de la vida política de las islas. Se ha hablado precisamente en el pleno de esta semana de avances en el régimen competencial de Canarias. Lo veíamos en la sesión de preguntas que le hacía José Miguel Barragán, portavoz del Grupo de Coalición Canaria, al presidente Paulino Rivero, y no sé bien cuál puede ser la visión de los socialistas. ¿Se ha alcanzado un régimen competencial, digamos, tipo éxito para Canarias? ¿Queda mucho por hacer? ¿Se está gestionando bien lo que hasta ahora se le ha encomendado a Canarias? Mire, yo quiero decir que en ese plano institucional de competencias para Canarias, el gobierno de Canarias también ha fracasado estrepitosamente, porque en esta legislatura no se ha cometido una reforma del Estatuto de Autonomía que hubiese dado lugar a unas mayores competencias, un mayor nivel competencial para nuestra comunidad autónoma. Y hubiésemos además aprovechado esa reforma del Estatuto para cambiar el sistema electoral, que es algo que a nosotros nos parece urgente, necesario. Tenemos un sistema electoral absolutamente injusto, con unas barreras electorales altísimas, que impide que, bueno, que más de 150.000 personas en las últimas elecciones su voto no sirvió para nada, porque los partidos a los que votaron estas personas pues no llegaron al Parlamento por las barreras que hay. Bien, entonces, ¿por qué ha fracasado el gobierno de Canarias? Porque no ha acometido una reforma del Estatuto de Autonomía que hubiese incrementado el nivel competencial de Canarias para equipararnos a muchísimas comunidades autónomas que sí que han reformado sus estatutos de autonomía. Y eso ha sido por una actitud indolente del presidente del gobierno, del señor Rivero, que no ha tenido el empuje ni la voluntad política para producir una reforma que es sustancial. Respecto de la otra parte de la pregunta, en la que usted me interrogaba sobre si las competencias que tiene se ejercen bien, tengo que decirles que no, que yo creo que la gente no está satisfecha del nivel que presta la Comunidad Autónoma de Canarias. Antes les puse algunos ejemplos que tienen que ver con el empleo, con la dependencia, con la sanidad o con la educación, ¿no? Esas son materias que antes las realizaba el Estado, después del Estatuto de Autonomía lo hace la Comunidad Autónoma, lo hace el Gobierno de Canarias,
pero la gente no está contenta ni satisfecha. Se podría mejorar mucho la gestión de esas competencias. Canarias tiene un presupuesto muy importante, 6.500 millones de euros. Hay mucho dinero que gestionar, pero no se hace correctamente, no se hace en defensa del interés general. Hay mucho derroche, hay mucho despilfarro, se administra mal. Parece que la economía en el archipiélago tenía que tender necesariamente a un cambio. Dice el gobierno de Canarias en las últimas manifestaciones que ha hecho que lo que hay que hacer es recuperar el turismo y lo que hay que hacer es rehabilitar la planta alojativa, o sea, potenciar a su vez la construcción. Parece eso volver a lo de antes, ¿no? Turismo y construcción nuevamente como motores económicos. Bien, yo creo que nosotros desde luego no podemos demonizar el turismo, que el turismo es el eje vertebrador de la economía canaria, es el motor de la economía canaria. Nos alegramos que en los últimos meses haya una recuperación de la afluencia de visitantes a las islas. Creo que eso es muy positivo. Se debe sobre todo, fundamentalmente, a dos factores. En primer lugar, a que el gobierno de España ha rebajado las tasas aeroportuarias, y en segundo lugar se debe también a la mejora de la economía europea, porque la mejora de esa economía ha propiciado que el turismo alemán, el turismo inglés vuelva a Canarias. Por tanto, creo que eso es positivo, pero hablar como hace el gobierno de Canarias de que ahora vamos a rehabilitar la planta alojativa, vuelvo otra vez a hacerme la misma pregunta. ¿Qué han hecho estos 4 años? Han perdido el tiempo, no han propiciado iniciativas desde el sector público para que los empresarios lleven a cabo esa necesaria modernización de las instalaciones hoteleras y extrahoteleras. Y ahora vienen a plantearlo como una cosa de futuro. Creo que hemos perdido muchísimos años. Mire, desde el año 2003 que se aprobaron las directrices, ya se hablaba de la necesidad de rehabilitar la planta alojativa. Y este gobierno de verdad no ha hecho absolutamente nada para poner en marcha los mecanismos que propicien a que el sector empresarial pues modernice las instalaciones turísticas que son absolutamente necesarias. Yo creo que hay que recuperar y hay que potenciar el turismo, hay que potenciar la construcción, eso es bueno para las islas porque crea empleo. Hay que tener en cuenta que el sector de la construcción ha tenido una caída espectacular en Canarias, altísima, y es bueno que se recupere la construcción para que haya más empleo. Pero Canarias no solamente puede pensar en el binomio construcción-turismo, hay que propiciar también otras fuentes alternativas que dinamicen la economía. Se habla mucho de mejorar la educación, la formación, la investigación, la innovación, pero es verdad que desde las políticas públicas, desde los presupuestos de la comunidad autónoma, no terminan de inyectarse las condiciones ni darse las condiciones económicas para favorecer esos nuevos sectores de la nueva economía, de la economía sostenible. Y a la economía tradicional del pequeño comerciante, por ejemplo, propuestas del PSOE para reactivar ese sector tan debilitado por la escasez del consumo. Pues sí, evidentemente hay que hacer una apuesta, una defensa del sector. ¿Cómo se puede apoyar al sector del comercio y del pequeño comercio? Pues fundamentalmente propiciando políticas públicas para modernizar los establecimientos, el comercio. En fin, esa sería una política que tampoco creo que ha dado buenos resultados. Durante estos últimos años en Canarias se han expandido las grandes superficies comerciales, ¿no? Y yo creo que el gobierno ha puesto mucho el acento en propiciar que hayan grandes superficies comerciales y creo que no ha puesto el mismo empeño ni el mismo esfuerzo en proteger al pequeño y mediano en comercio, que tengo que señalar que da mucho empleo, porque el sector de comercio es un sector que produce mucho empleo en las islas, ¿no? Pero no creo que haya estado suficientemente atendido ni potenciado desde los poderes públicos, desde la Consejería correspondiente de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. No creo que se haya apostado de verdad por una verdadera modernización del pequeño comercio.
Para ir cerrando ya la entrevista, nos aproximamos a la cita electoral del próximo 22 de mayo. ¿Cree que al PSOE, como dicen algunos analistas, le afectará la dañada imagen de Zapatero y su equipo en Madrid para afrontar unas autonómicas insulares locales aquí en Canarias? No sería sincero si no dijera que la situación de crisis económica le afecta al gobierno de España y le afecta también al presidente Zapatero, y que eso puede tener en cierta medida bueno, pues una incidencia en el electorado del Partido Socialista, que puede entender, y yo lo puedo entender, que esté contrariado o desanimado, gente que ha votado al Partido Socialista, ¿no? Yo quiero animarles y creo que desde luego el Partido Socialista en las Islas Canarias no ha tenido esa responsabilidad de gobierno, pero es un partido que puede sin duda sintonizar, creo que mucho mejor en este momento, con los ciudadanos, sobre todo a la vista de cómo ha funcionado el gobierno de Canarias, cómo nos deja una herencia maltrecha en la prestación de los servicios públicos fundamentales. Y creo que el gobierno de España con el tiempo será mejor comprendido, porque ha tenido que tomar decisiones sin duda muy difíciles de recortes de algunos derechos y de toma de decisiones de restricción de gasto público, pero siempre el gobierno de España ha intentado preservar los derechos de los trabajadores, preservar los derechos de los que menos tienen, intentar que no afecten a las pensiones. En definitiva, creo que se ha hecho un esfuerzo para proteger a las personas más necesitadas. ¿Qué hubiese ocurrido en España si con la situación de crisis económica internacional que ha existido hubiésemos tenido un gobierno de derecha, un gobierno del Partido Popular? Podríamos mirarnos en el espejo de lo que ha ocurrido en algunos países como el Reino Unido, cómo se han recortado enormemente derechos sociales, becas para alumnos universitarios, en fin, una serie de recortes muy serios que aquí en España no han tenido lugar, precisamente por la sensibilidad de un gobierno socialista. ¿Va usted a encabezar la lista por Tenerife al Parlamento de Canarias del Partido Socialista? Sí. ¿Qué espera que suceda en los próximos 4 años en este Parlamento, dada la situación esa que dicen de máxima crispación, la legislatura de máxima crispación de la historia democrática de Canarias? Pues mire, espero que no haya crispación, francamente, que tengamos un Parlamento que esté muy pegado a la calle, que esté muy pegado a los ciudadanos. Yo creo que el Parlamento es la máxima expresión de la representación del pueblo de Canarias y tiene que ser el espejo en el que se miren todos los ciudadanos. Así que espero que el Parlamento futuro esté a la altura de las circunstancias, esté pendiente de los canarios y de las Canarias, esté pendiente de sus problemas, esté muy pegado a ellos para resolver sus inquietudes, sus dificultades, sus problemas, y que sea un Parlamento en el que los grupos políticos se entiendan por el bien de Canarias. Porque en una situación como la que tenemos, que es una situación de crisis económica, yo creo que la gente lo que quiere son acuerdos, que los políticos, los grupos políticos sobre los grandes asuntos de Canarias hay acuerdo, que haya un pacto por la educación, que haya un pacto por la sanidad, que haya un pacto por el empleo, que los temas europeos sigan concitando un gran acuerdo en las islas. Yo creo que eso es lo que quieren los canarios y nosotros desde el Partido Socialista vamos a trabajar en esa dirección, buscando los acuerdos, buscando el consenso y no buscando la pelea ni la división. Francisco Hernández Espínola, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros para Canal 8 Televisión y Mírame Televisión. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Pues hasta aquí ha llegado nuestra sección del perfil político y personal. Como decíamos, Francisco Hernández Espínola, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el mayoritario de esta Cámara durante estos 4 años. Nosotros vamos a dar paso ya al siguiente apartado, que no es otro que el habitual repaso a los asuntos más destacados que ocurren dentro del hemiciclo durante la sesión plenaria semanal. Ni la reforma del Estatuto, ni la del REF, ni la del régimen electoral canario, ni la designación de un nuevo diputado del Común, ni la de los miembros del Consejo de Radiotelevisión Canaria. Nada de esto llegó al pleno de esta semana y por tanto, siendo este el último, quedarán pendientes todos estos asuntos y algunos otros para una próxima legislatura.
De lo que sí se volvió a hablar es del sistema educativo, del sanitario y del alto índice de desempleo que registra la comunidad autónoma. Muchos de los diputados aprovecharon para despedirse, otros para decirse un hasta pronto. Aquí un resumen con las intervenciones más destacadas de esta sesión plenaria. ¿Qué opinión le merece al señor presidente del Gobierno que se hayan pagado en pluses de productividad por parte del Servicio Canario de Empleo, del Servicio Canario de la Salud, más de 1,5 millones de euros entre 2009 y 2011? El Gobierno de Canarias no ha pagado ni un solo céntimo de sus recursos a los fines a los que usted hace referencia. Fondos estatales de un convenio firmado con el Ministerio de Trabajo para la reducción de la incapacidad temporal. Por lo tanto, son fondos públicos. Y estamos hablando de que se transfirieron a la Comunidad Canaria entre el año 2009 y 2010 1.546.000 euros. Y entre agosto y diciembre de 2010 se dictaron resoluciones por distintos departamentos que asignaban al personal en concepto de productividad del orden de 424.810 euros. Y desconocemos a día de hoy el fin que han tenido más de 1.121.000 euros. Y de esos euros, de esos más de 420.000 euros, para abonar la productividad, el 50% de esa cantidad fueron distribuidos entre personal ajeno al logro de los objetivos que se establecían en este convenio. Debía, en base a lo que establecía el convenio, haberse creado una comisión mixta que la Consejería tenía la obligación de haber puesto en marcha para establecer los criterios de reparto de esos fondos. Si hubiesen creado ustedes esa comisión, pues seguramente hoy sabríamos qué relación tienen con los pluses que se han dado para conseguir los efectos de disminuir la incapacidad temporal. Insisto, ¿por qué se han dado pluses a funcionarios muy trabajadores y muy serios, pero que nada tienen que ver con el objetivo de este convenio? O incluso porque algunos en época de restricción han recibido más de 12.000 euros de plus. Por lo tanto, señor Rivero, lamentablemente no queda tiempo para que este Parlamento investigue acerca de esta situación, pero mire usted, los casos de esta consejería, los escándalos de esta consejería, como el último de la adjudicación de los servicios de hemodiálisis en 2 hospitales, requerían una explicación en este Parlamento por parte de su señoría. Sin duda, escándalos por más de 125 millones de euros que incluso están siendo investigados presuntamente por posibles delitos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Mire usted, señor Rivero, en materia de gestión de recursos públicos, su Gobierno y su Consejería, esa Consejería de Sanidad, no están para tirar muchos voladores, todo lo contrario. Pierde usted toda la credibilidad, absolutamente toda la credibilidad, cuando habla en su pregunta de 1,5 millones de euros y usted reconoce que son 400 y pico mil euros, en concreto son 415.780,50 céntimos entre el presupuesto del 2009 y el 2010. Se trata, señoría, de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social que tiene como objetivo disminuir el absentismo, la lucha contra el absentismo, en concreto contra la incapacidad temporal. Y para ello se impulsan 4 medidas a través de esta aportación económica que hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Primero tiene que ver con refuerzo de personal, más personal, que se ha contratado más personal. Segundo, tiene que ver con la formación de los médicos de atención primaria para que puedan luchar contra la incapacidad temporal. Se ha hecho. Tercero, tiene que ver con la implantación de sistemas informáticos, mejorar los sistemas informáticos. Se ha hecho. Y cuarto, tiene que ver con incentivos a través de la productividad a aquellos inspectores que se destinan al control de la incapacidad temporal. Resultado del que está plenamente satisfecho el Instituto Nacional de la Seguridad Social: se ha disminuido en un 50% el absentismo laboral. Es decir, que en este caso el esfuerzo que está haciendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social con algunas comunidades autónomas, en este caso con Canarias, para disminuir el absentismo, está dando resultados. Un 50% de reducción en estos 2 años, 2009-2010.
¿Considera usted que el presupuesto actual que tiene la Consejería de Educación de su gobierno es el suficiente para atender la educación en el archipiélago canario? El Gobierno de Canarias tiene como uno de los objetivos estratégicos mejorar la calidad de la educación y la formación de los chicos y chicas el canario. El presupuesto que destinamos a ese objetivo es un presupuesto suficiente, sobre todo teniendo en cuenta el marco económico en el que nos encontramos. Canarias está a la cola en cuanto al gasto por alumno. Estamos hablando de 3.959 euros frente a más de 6.000 del País Vasco o más de 4.400 de Asturias. Mucho antes de la crisis, antes de que llegara la crisis, ya Coalición Canaria ha tenido responsabilidades en el gobierno y en la gestión de la educación en el archipiélago. Y el presupuesto ha descendido en 20 años, hemos perdido 2,5 puntos porcentuales en relación al peso de la educación con respecto al Producto Interior Bruto de Canarias. Eso ha ocurrido en los años de gestión de coalición al frente de esta consejería. Mire usted, los recortes actuales, señor presidente, por lo tanto, no son recortes motivados solo por la crisis, sino por la política educativa que ustedes han llevado a cabo en estos años en el archipiélago canario. Pero lo peor de todo esto, señorías y señor Rivero, es que el señor Rivero dice que con estos recortes no se está afectando la calidad del sistema educativo y que no traen consecuencias. Y miren, señorías, si traen o no consecuencias. Miren, y muy grave, 1.400 jóvenes este año se han quedado sin becas del Gobierno de Canarias. Miren, no ha habido plazas suficientes para atender a todos los niños y niñas en los comedores escolares. No se atienden las necesidades educativas específicas, si es cierto. Y además, tampoco, señorías, se han podido dar y cubrir todos los puestos de aquellos que demandaban plaza en formación profesional, porque más de 6.000 chicos no han obtenido plaza en formación profesional. Por lo tanto, el giro milagroso de su gobierno ha sido decir que con menos inversión vamos a obtener más calidad en el sistema educativo. Por un lado, usted se contradice porque encarga un informe a PISA para resolver los problemas del sistema educativo canario. Le dicen a usted que hay que incrementar la inversión y usted reduce la inversión. Mire, señor Rivero, la inversión en Canarias ha retrocedido, y están los datos estadísticos, ha retrocedido a niveles inferiores a los del año 2007. Y desde luego, con ese recorte en la inversión, es imposible mejorar la calidad educativa del archipiélago canario. Y esa es la responsabilidad de su gobierno. Acaba la legislatura, este es el último pleno, y sin duda los grandes fracasos son la gestión en sanidad y la gestión en educación. Yo le aconsejaría que para la próxima legislatura usted pida otro asesor o asesora que no le haga llegar a cabo este papelón que hace, siempre manipulando datos y desenvolviéndose en el terreno de la pura demagogia. Mire, Canarias es de las 4 comunidades que más recursos destina a la educación. En concreto, el 25,39% del presupuesto de Canarias se destina a la educación. Cifra muy por encima de lo que dedica, por ejemplo, Castilla y León, que dedica el 20,5%, de lo que dedica La Rioja, que dedica un 20%, de lo que dedica Aragón, que dedica un 19%, o de lo que dedica Extremadura, que es un 16%. Mire, en Canarias tenemos una red de centros educativos a la altura de los mejores de Europa. Tenemos un ratio alumno-profesor a la altura de los mejores de Europa. Tenemos un profesorado desde el punto de vista de su salario, de los mejores del Estado español. Tenemos unos centros educativos digitalizados, informatizados y hoy que han apostado absolutamente por la modernidad. Hemos implantado medidas que tienen que ver con la acogida temprana, la extensión del bilingüismo, las clases de refuerzo por la tarde. Y hemos encargado un informe, efectivamente, a PISA, a la OCDE, porque no queremos, con el esfuerzo que estamos haciendo de los recursos de la sociedad canaria, no estamos conformes todavía con los resultados que estamos obteniendo. Tenemos que mejorar porque estamos en la media del conjunto del Estado, por encima de comunidades más desarrolladas que nosotros, por ejemplo como Cataluña, pero no nos autosatisface. Queremos estar a la altura de los mejores y por eso queremos un informe para ver qué cosas podemos hacer más con los mismos recursos, porque de los primeros datos de PISA, con los mismos recursos se puede mejorar la calidad educativa y para eso es necesario el esfuerzo de todos, de la comunidad educativa y de los partidos políticos también.
Esta legislatura ha estado marcada por la crisis y frente a ella el Gobierno ha desarrollado medidas de política fiscal, de ahorro y de eficiencia en el gasto, de firma de acuerdos con los sectores económicos y sociales para facilitar la creación de empleo y de formación de desempleados, de mantener las inversiones en las grandes infraestructuras, de garantizar, a pesar de la pérdida de recursos, los servicios esenciales en sanidad, educación y servicios sociales, de no dejar de invertir en innovación, de facilitar la llegada de más turistas, provocando la bajada de las tasas aeroportuarias, de emprender acciones para la rehabilitación de la zona y planta alojativa turística. En definitiva, señor presidente, a nuestro juicio se ha puesto el mayor interés, como tenía que ser, en todo aquello que garantizaba la atención a las personas, en su bienestar social y en la generación de nuevas oportunidades económicas y de empleo. Pero si bien esto ha sido el sello del Gobierno, tal y como explicó usted el pasado debate de la nacionalidad canaria, hay otros elementos que ahora, al final de la legislatura, aunque sea en este formato de pregunta parlamentaria, creo que es conveniente poner en valor. El inicio de la reforma del REP, los logros en las relaciones Canarias-Estado, las transferencias de nuevas capacidades al Gobierno de Canarias en materia de empleo, parques nacionales, han formado parte también, entre otros asuntos, de la agenda de estos 4 años. Por ello, señor presidente, desde la perspectiva del autogobierno, del fortalecimiento competencial de nuestra autonomía, ¿qué balance hace usted al final de la presente legislatura? La prioridad absoluta del Gobierno ha sido la lucha contra la crisis económica e impulsar medidas a corto, medio y largo plazo que están reflejadas en el pacto social alcanzado por la economía y el empleo. Esa ha sido la prioridad absoluta del Gobierno. Ahora, eso no ha sido un obstáculo para que un Gobierno presidido por un nacionalista, por alguien que pertenece a una fuerza política nacionalista, haya trabajado también para impulsar cuestiones que tienen que ver con el autogobierno. Usted ha citado alguna de ellas, como la capacidad, el traspaso de la capacidad normativa del IGIC, como pueden ser el traspaso de competencias en parques nacionales, la puesta en marcha de la Radio Canaria, el apostar por dar más seguridad a los canarios con la puesta en marcha de la Policía Canaria, la ley que define los espacios marítimos de Canarias, competencias que se van a fraguar a lo largo de los próximos meses de políticas activas de empleo y en pensión laboral, la adjudicación por parte de Canarias de las obras de carretera contempladas en el convenio que antes las adjudicaba el Estado, el estudio que está en marcha por la Comisión Europea sobre el impacto del crecimiento de la población en Canarias y las medidas que hay que adoptar para preservar nuestro territorio, para garantizar el acceso al trabajo a la gente que reside en Canarias y mantener unos servicios esenciales, la apuesta clara y decidida por priorizar el trabajo a la gente que reside en Canarias, la apuesta por defender a la empresa canaria, al tejido productivo canario, hay esa presencia cada día mayor en las UTE en el ámbito del Estado, que en estos momentos alcanzan el 40%, pero que nuestro objetivo es que la empresa canaria lidere en las UTE porque tienen capacidad técnica, económica y la madurez necesaria para encabezar esa cuestión, la puesta en marcha de la subcomisión con el Estado para gobernar nuestras costas o el llegar a un acuerdo para que el Estatuto de Autonomía, hay una reforma del Estatuto de Autonomía y esta Cámara, que es a quien le corresponda, debata una ley electoral ajustada a las necesidades actuales que tiene Canarias. En ese sentido, en el terreno de avanzar desde el punto de vista del autogobierno, hemos dado pasos muy importantes también a lo largo de esta legislatura. Esperábamos que en la mañana de hoy nos comentase las medidas disciplinarias contra el autor de los despidos que hemos mencionado. No sé si usted ha leído la sentencia, si no, yo la tengo y se la puedo dejar. Y me referiré a un texto, a un párrafo de la sentencia que es bastante significativo. Y dice que el móvil del despido no tuvo fundamento en la crisis económica, sino que fue utilizado en fraude de ley, pues la empresa pública se amparó en los estatutos de los trabajadores para conseguir un fin prohibido en los ordenamientos jurídicos, que es el despido con violación de los derechos fundamentales. Si usted, señora consejera, o su gobierno no ha tomado medidas al respecto, nosotros estimamos
que esta sentencia define fielmente la forma cruel y torticera con que actúa Coalición Canaria con algunos trabajadores públicos. Esta sentencia describe como el gerente del Instituto Tecnológico de Canarias, empresa pública, gerente nombrado a dedo, siguiendo instrucciones de gobierno, humilla a los trabajadores utilizando su cargo público para ordenar y ejecutar despidos coactivos, intentando doblegar la voluntad de los representantes sindicales y atentando contra los derechos laborales y los derechos de los trabajadores. Yo sí también esperaba menos demagogia y un poquito más de responsabilidad por su parte. Sabe usted perfectamente que los 2 despidos que se han producido son precisamente porque no se ha llegado a acuerdo en una negociación de cómo aplicar lo que es el recorte del 5% salarial impuesto por el gobierno socialista, por su gobierno, señoría. Menos demagogia, señoría, menos demagogia. ¿Sabe usted que los representantes del personal del ITC no están de acuerdo en aplicar esa medida, la de ustedes, la de su gobierno, que pide que se aplique para todos los funcionarios públicos y que usted aquí no quiere que la apliquemos en las empresas públicas? No, mire, señoría, por lo pronto escuche y un poquito más de respeto, que yo a usted la he estado escuchando atentamente. Mire, señoría, no están de acuerdo porque quieren que se reduzca a cambio la jornada laboral. No sé si usted esa es la forma que por la puerta de atrás quiere engañar a su propio gobierno que toma esas decisiones en Madrid, señoría. Eso no es serio, señoría. El gobierno está aplicando la ley que su gobierno ha puesto en marcha y además cree conveniente, este gobierno, que no es el causante de la crisis, cree conveniente que se aplique a todos por igual. Señoría, la esencia del problema es ese, la esencia de la pregunta, la suya, es la demagogia en la que están instaurados durante toda esta legislatura. En la orden que se firmó no ha sido anulado el concurso, se habla de la renuncia a la adjudicación y celebración del contrato objeto del expediente administrativo. Como usted sabe, en la orden de renuncia invocamos y fundamentamos nuestras decisiones en el escenario y contexto de restricción y de contención presupuestaria que han impuesto su impronta en el gasto público presupuestado para el ejercicio 2011, para la gestión y prestación de los servicios sanitarios, al igual que para el resto de servicios públicos. En este contexto socioeconómico, llevaron y obligaron a la Comunidad de Canarias, en un claro ejercicio de responsabilidad, a adoptar el acuerdo del 22 de octubre de 2010, publicado en el BOC del 3 de noviembre, relativo a las medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en nuestra comunidad autonómica. Esta medida, como tal medida acordada por el Gobierno sin rango de ley, es precisamente por seguridad jurídica una de las que precisa y requiere su aprobación y traslación en una norma de rango legal, tal como expresamente acuerda el Gobierno en el apartado 3 del acuerdo del 22 de octubre, ley que será de los presupuestos generales de la comunidad autónoma que entró en vigor el 1 de enero. Igualmente invocamos en la orden de renuncia a una circunstancia que, aunque era previsible y conocida por todos, no adquiere virtualidad y rango legal hasta la propia aprobación y entrada en vigor de la citada ley. La merma o reducción del 12% en el presupuesto de gastos de la Consejería para el presente ejercicio 2011 y con ello obviamente la restricción y contención presupuestaria a que nos debemos responsablemente en la gestión de los recursos y los fondos consignados y destinados a la contratación externa de los servicios motivó esta resolución. Nada había que renegociar ni modificar contractualmente, pues les recuerdo, nos habíamos retrotraído al momento procedimental anterior a la adjudicación, por cierto, por nulidad de actuaciones y no del procedimiento. Yo recuerdo que usted, con motivo de lo que se publicó en prensa y con motivo de diferentes iniciativas legislativas, nos dijo a todos los canarios que usted estaba investigando. Incluso nos llegó a decir que todo su tiempo lo ocupaba esa investigación. Todo esto antes del día 18 de noviembre, que cuando se produce, se formaliza el recurso de reposición contra la adjudicación provisional. Por cierto, el día 18 de noviembre usted despachó el recurso, la suspensión cautelar, despachó incluso una petición de LifeBlock que usted consideró después aquí que era una petición trampa y que podía dar lugar a la responsabilidad patrimonial. Luego, con posterioridad, en diciembre, usted dio lugar a la retractación del expediente, básicamente y fundamentalmente por la falta de motivación en algunos de los criterios que se habían valorado. Pero mire, señor consejero, usted sabía perfectamente cuál era el presupuesto que iba a aprobar el Gobierno de Canarias,
en diciembre. Usted sabía perfectamente que las condiciones del pliego económico eran las mismas antes de noviembre, después de diciembre y hasta el momento de la retroacción y hasta el momento de la renuncia, como acaba de explicar usted ahora. Usted sabía perfectamente cuál era la situación económica de Canarias. Usted, señor consejero, no nos puede intentar hacer comulgar con ruedas de molino. Usted tiene una oportunidad de oro hoy de dar aquí las verdaderas razones por las que usted ha renunciado a este contrato, las verdaderas razones. Usted, si nos responde a eso, hará un servicio en favor de la transparencia y de la claridad. Si usted se enroca en las razones económicas que no se las cree nadie, por lo menos reconozca usted que usted podía haber anulado o renunciado a este contrato mucho antes y habernos ahorrado todo este peregrinaje hasta el día de hoy. Usted, si no responde hoy, señor consejero, sí, usted y no el resto de los mortales, ayudará a extender la duda sobre el presunto chanchullo y el presunto tentativa de enriquecimiento ilícito del caso Live-Blood. Si usted cree que hay otras razones, vaya a los juzgados. Si usted tiene esa duda, vaya a los juzgados. Yo voy a dejar trabajar a los juzgados que están trabajando en ello y ellos dictaminarán lo que tenga que hacer y así será. Pero si usted tiene dudas y usted cree que hay otras cuestiones, sea valiente y vaya usted al juzgado. Déjese de hablar en los medios de comunicación como lo viene haciendo ahora sin pruebas. Si las tuviera ya estaría en los juzgados. Como no las tiene, solo son conjeturas por su parte. ¿Por qué cree el Gobierno de Canarias que los empresarios no contribuyen de forma suficiente a disminuir el desempleo en las islas? Yo me imagino que usted es consciente de que estamos en una crisis económica internacional, europea, y donde España precisamente es el peor país en cuanto al número de puestos de trabajo que ha perdido. Entiendo, señor Espínola, que es consciente de ello y entiendo que usted comprenderá que no son los empresarios canarios los culpables de esta crisis. Me ha correspondido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, formular la última pregunta de la legislatura en pleno. Es una pregunta que versa sobre el empleo, principal problema y preocupación de los ciudadanos canarios y de nuestro grupo parlamentario. Es esta una iniciativa que pretende expresar nuestro apoyo a las organizaciones empresariales, a las cámaras de comercio y a los empresarios en general ante los ataques injustos y desproporcionados del presidente del Gobierno y de muchos miembros del Gobierno a los empresarios por no crear empleo. Todo el mundo sabe, menos el Gobierno, que la creación de empleo se produce en un contexto de crecimiento de la economía, cosa que hasta ahora no se ha producido. Por tanto, la actitud del Gobierno, señorías, es una actitud absolutamente irresponsable, pues pretende que por el hecho de que se hayan incrementado en los últimos meses el número de visitantes, de turistas que han llegado a las islas, es condición suficiente para proceder a la contratación de personal. Los empresarios, y con razón, se han sentido ofendidos. No es de recibo atacar a quienes son los generadores del dinamismo económico y la creación de empleo en las islas. Porque podríamos preguntarnos, ¿qué ha hecho este Gobierno para crear empleo o para crear las condiciones adecuadas para que los empresarios creen empleo y puedan contratar? ¿Puede este Gobierno dar lecciones a nadie en materia de creación de empleo teniendo transferida como tiene la gestión de las políticas activas de empleo con una tasa de paro del 29%, después de haber dejado de gastar más de 200 millones de euros en los 3 últimos años por la inactividad, por la mala gestión del Servicio Canario de Empleo? Usando la demagogia y la responsabilidad durante todos estos 4 años. Mire, señoría, no están ustedes para dar lecciones de cómo crear empleo en España. No están ustedes para dar lecciones, señoría. Es el país de Europa que más empleo ha perdido. El gobierno socialista del señor Zapatero ha sido incapaz de sacar a España de esta crisis. El gobierno socialista ha sido incapaz de conseguir un pacto económico o un pacto social a lo largo de toda esta legislatura. Escuche, señor Espínola, escuche. Digo yo que por lo menos en los 4 años debe de tener uno un poco de humildad, porque hay que presentarse a unas elecciones próximamente y hay que presentarse con el trabajo hecho. Este Gobierno lo hará. Me pregunto, ¿qué es lo que le van a presentar ustedes en estas próximas elecciones a los ciudadanos, el Grupo Socialista? ¿Qué trabajo ha hecho su señoría?
Mire, ni son los empresarios, ni es el Gobierno de Canarias el culpable de esta crisis, pero nosotros hemos trabajado para buscar soluciones. ¿Qué soluciones ha buscado el Partido Socialista aquí en Canarias? ¿Cuáles ha hecho? Más que boicotear el trabajo de los que trabajan, que hemos sido el Gobierno de Canarias, los empresarios y los sindicatos, no estamos enfrentados a ello. En los momentos en que Canarias ha crecido a un 4%, en donde hemos estado con una tasa de desempleo aquí, con una tasa de desempleo por debajo de la tasa de desempleo española, señoría, ¿me dice usted que la población activa no tiene que ver en los periodos de posterioridad? Mire, hemos crecido tanto en muchos años que ha habido un reclamo de mano de obra que viene a buscar trabajo a Canarias. Y eso es imposible de asumir ahora, en un momento de crisis, dar empleo al crecimiento de la población activa. Y seguimos creciendo el doble de lo que crece España en población activa. No puedo soportar en nombre de mi partido las inexactitudes y las no verdades que ha dicho en su intervención. Primero, este grupo ha presentado todos los años enmienda encaminada a mejorar la empleabilidad de los canarios. Les recuerdo la del último año. La del último año fueron dos planes especiales precisamente para los parados de larga duración y para jóvenes, que como usted sabe mejor que yo, suponen más del 70% de la población en paro en Canarias. Segundo, tampoco le puedo permitir cómo se ha dirigido a mí cuando el anterior consejero le solicité ser invitada y me dijo que lo iba a estudiar. No es una cosa imposible. Puedo ser invitada y esta oposición puede ser invitada si el Gobierno quiere y no tiene nada que ocultar a los Consejos Generales de Empleo. Y por último, le digo que la cifra de paro en Canarias es mayor que en todo el territorio nacional, casi un 29%, con la misma legislación. Y sin embargo, Canarias recibe fondos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios, 170 millones a través de la conferencia sectorial. Extraordinarios, 70 del ITE, 42 del Plan Integral de Empleo y 8 millones por orientación. Que nuestros consumidores también tengan un alto valor sobre los productos que se hacen en Canarias, aunque no sea de empresas netamente canarias. Y lo que quiero, señorías, lo que pretendo que haga hoy el Gobierno es precisamente hacer un balance sobre esos tres estudios y sobre las debilidades que se plantean en el estudio, sobre las amenazas que tenemos también o que tiene nuestro tejido empresarial vinculado al tejido industrial, pero que también pongamos en valor las tremendas fortalezas y las oportunidades que se le plantean a nuestro tejido empresarial. Señoría, señora consejera, me gustaría que también hiciera una reflexión sobre la posibilidad que se plantea en algunos de estos estudios sobre el marchamo, la marca calidad de calidad vinculada a Canarias, teniendo en cuenta también las limitaciones que nos impone, en este caso, la Unión Europea sobre los modelos que existen ahora mismo como marco legislativo. Canarias ya tiene una estrategia de desarrollo industrial que se aprobó en este Parlamento por unanimidad el 28 de mayo del 2009. Una estrategia hasta el 2020, una estrategia que establece la hoja de ruta que tenemos que fomentar y que tenemos que comprometernos todos con ello para el desarrollo de nuestra industria. Saben que lo que se plantea a grandes rasgos es duplicar el Producto Interior industrial, aumentar hasta el 6% la participación de la industria canaria en el crecimiento de nuestra economía, conseguir que al menos el 10% del tejido industrial canario sea de base tecnológica, lograr el compromiso de gasto y de inversión empresarial en la I+D que alcance el 35% en la composición del gasto global de Canarias. Actualmente, como bien decía, señor Barragán, fundamentalmente casi depende exclusivamente
de la aportación pública, y eso en cualquier país desarrollado tiene que cambiar, tiene que haber mayor implicación de la aportación privada. Pues ya hemos visto los asuntos más destacados de esta última sesión plenaria de la legislatura. A la salida de este pleno hemos tomado declaraciones a algunos de los protagonistas durante estos 4 años, de esos 60 diputados, y nos han hecho valoraciones sobre lo que ha sido para ellos la presente legislatura. Ha sido esta mi primera legislatura, no había estado anteriormente en el Parlamento y hoy se cierra pues una etapa pues de una experiencia enriquecedora personalmente. En el terreno político, pues evidentemente hemos estado en la oposición, no nos colocaron los ciudadanos en la oposición, nos colocaron en el gobierno, pero creemos que hemos llevado a cabo pues el trabajo y la labor socialista que todos los ciudadanos en el 2007 votaron y dijeron que hiciéramos en estos 4 años. Por lo tanto, a nivel personal, y creo que desde el punto de vista también como parlamentario socialista, pues son 4 años satisfactorios porque creo que hemos llevado a cabo iniciativas que los ciudadanos nos demandaban. Ha resultado ser una legislatura un tanto complicada, sobre todo como consecuencia de la situación de la crisis económica en la que se ha vuelto inmersa lo que es la sociedad canaria en particular. Y también un tanto complicada, sobre todo por a veces los posicionamientos de los diferentes grupos en los que se han enconado las posiciones y a veces se ha perdido realmente el norte y los motivos y las razones por las cuales hemos estado en esta Cámara Legislativa. Por lo que yo puedo hablar, evidentemente, y respecto a mi grupo parlamentario, desde un punto de vista, puede entenderse que se es un tanto subjetivo, siempre se ha intentado llegar a un consenso, y sobre todo aquellas cuestiones que afectaban de forma notable e incidente a lo que es la sociedad, y sobre todo como consecuencia, vuelvo a repetir, de la situación de crisis económica, el problema del desempleo que ha afectado a muchísimas familias canarias y que a muchos nos ha tocado. Pero por otra parte también creo que estos años han sido fructíferos desde el punto de vista del trabajo. Se trabaja muchísimo en las cámaras legislativas, aunque la imagen a veces que se proyecta al exterior no sea esa. Se han intentado hacer leyes que mejoran, contribuyen la vida social de todos los que vivimos aquí, y en ese sentido yo espero que los próximos 4 años pues el consenso, el diálogo sea mucho más factible entre los diferentes grupos parlamentarios, porque es verdad que tenemos ideologías políticas distintas, pero no debemos olvidar que el objetivo por el que estamos aquí es por los ciudadanos. En un principio vivimos una legislatura crispada, una legislatura con mucho debate y mucho enfrentamiento, pero yo entiendo que desde el Partido Popular y desde el Grupo Parlamentario Popular hemos sido responsables a la hora de hacer política dentro de esta legislatura, dentro de estos 4 años, apoyando al Gobierno en situaciones y en actos que desde luego que creíamos que son beneficiosos para Canarias, y hemos sido también, dentro de esa labor de control al Gobierno, cuando hemos tenido que ser críticos, también lo hemos sido. Yo creo que ha sido una valoración positiva, haciendo una valoración positiva de la actividad que ha hecho el grupo parlamentario y de los diferentes diputados, ya que creo que hemos desempeñado nuestra labor de una manera responsable, coherente y siempre en beneficio de todos los ciudadanos de Canarias. Los 4 años de la legislatura estamos marcados por la crisis, ¿no? Es evidente que ese ha sido el elemento más importante, ¿no? Y luego hemos tenido también una legislatura convulsa, ¿no? Desde su inicio con, digamos, un pacto de gobierno que no obedecía en gran medida a lo que había sido el sentido del voto de los ciudadanos, que, digamos, la lectura política era votar un cambio que no se produjo, y eso ha ido marcando toda la legislatura, con luego algunos elementos que desde luego espero que no se repitan, como la no renovación de los órganos estatutarios dependientes del Parlamento, etcétera, ¿no? Yo creo que esos elementos han marcado claramente la legislatura, y ahora pues bueno, esperemos que la próxima pues evidentemente sea mejor. Ha sido una legislatura marcada inicialmente por una crispación importante dentro del Parlamento de Canarias, pero que a medida que ha ido avanzando la legislatura yo creo que se han alcanzado múltiples y saludables acuerdos para la ciudadanía de Canarias, y desde luego el papel tanto de Coalición Canaria como del Gobierno creo que ha estado a la altura de las circunstancias máximas, cuando incluso hemos acabado esta legislatura gobernando en minoría, y desde luego para nosotros ha sido una legislatura tremendamente afortunada.
Ha sido una legislatura sin lugar a dudas marcada por la crisis económica en la que nos estamos moviendo, una crisis que ha marcado todos los discursos e iniciativas parlamentarias que han tenido todas las fuerzas políticas. Han estado como principal prioridad la crisis económica y cómo minimizar o solventar los problemas de la crisis. Y también una legislatura que ha sido movida, en ciertas ocasiones crispada, y eso es lo que ha hecho que a lo mejor los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Canarias no hayan entendido en muchas ocasiones el papel que los diputados en el Parlamento de Canarias hemos jugado. Yo espero que más allá de lo que ha sido la anterior legislatura, esta legislatura séptima que estamos cerrando, yo espero que la próxima legislatura, la octava legislatura, sea la legislatura del consenso. Van a venir 4 años de intenso trabajo, 4 años donde la crisis va a seguir dando que hablar, y por tanto yo creo que tiene que ser la legislatura del consenso. Yo espero que hayamos aprendido de esta séptima legislatura, en la que hemos llegado también a acuerdos todas las fuerzas políticas, pero para saber que la próxima legislatura requiere de más esfuerzo, de más responsabilidad, de más coherencia y fundamentalmente de más consenso para el bien de los ciudadanos a los que representamos. Esta ha sido una legislatura en la que hay 3 tiempos, 3 momentos. Un momento inicial en la que se constituye un gobierno que no había ganado las elecciones, pero que aritméticamente el Parlamento determina que las 2 fuerzas que perdieron juntas suman más escaños y obtienen el gobierno. Por lo tanto hay un primer inicio, no se produce el cambio que los canarios querían y arranca un gobierno, que arranca además con un enfrentamiento claro contra el gobierno de España, fruto de la táctica del Partido Popular, socio de este gobierno. Luego hay un cambio en la estrategia de este gobierno de buscar el acuerdo con el gobierno de España, que nosotros valoramos de forma positiva porque ha traído beneficios para la comunidad autónoma, y hay un tercer momento en el que afrontamos el final de esta legislatura en un gobierno en minoría, en el peor momento para Canarias, con una crisis que afecta más a esta tierra que a otras, con unas tasas de desempleo que están por encima de la media del Estado español, con una comunidad autónoma y un gobierno que ha sido incapaz de apostar por mejorar la sanidad pública, por mejorar la educación pública, un gobierno incapaz de articular medidas para la reactivación de la economía. Y ese es un poco el balance que hacemos por parte de nuestro grupo parlamentario. Hemos hecho propuestas, hemos presentado iniciativas, hemos buscado el acuerdo y el consenso, porque ofrecimos en más de una ocasión un pacto por la educación, porque ofrecimos también un acuerdo para mejorar la situación del sector primario, que es también fundamental en el archipiélago, y obtuvimos pues la respuesta negativa por parte de las 2 fuerzas políticas que se coaligaron y que estuvieron juntas hasta hace muy poco tiempo. Ha sido una legislatura distinta en la manera de entender el Parlamento, hacerlo llegar a entender a la ciudadanía de Tenerife y de todas las islas, pero evidentemente fue una legislatura que empezó de una manera muy difícil de entendimiento, sobre todo con el Grupo Socialista, pero yo creo que las cosas han ido cambiando y ha sido muy fructífera en cuanto al número de iniciativas, en cuanto al número de leyes que se han aprobado, y sobre todo lo más importante para mí en acercar toda la labor que se está haciendo en el Parlamento a toda la ciudadanía de Canarias. Yo creo que terminamos con un balance bastante importante, un balance en el que se ha modernizado el Parlamento, incluso ayudando a que las nuevas tecnologías también sirvan como medio para transmitir toda la información que se da en el Parlamento a los ciudadanos, y yo creo que al final ha habido bastante diálogo e entendimiento entre los 3 grupos parlamentarios, porque en definitiva a la gente de Canarias no le interesa para nada el ver a los grupos parlamentarios aquí peleándose, aunque a veces en el debate puede defenderse las posiciones con más o menos vehemencia, pero indudablemente al final ha habido bastante diálogo y bastante entendimiento, sobre todo en esta última época, para hacerle un barrido a todas aquellas leyes que eran importantes para Canarias y que al final pues se ha podido hacer gracias al entendimiento de todos los partidos. Ha sido una legislatura, en nuestra opinión, en exceso crispada, en exceso tensa, de la cual habrá que extraer lecciones para que la octava legislatura, la próxima, sea más serena, sea más moderada, y creo que eso será de agradecimiento por parte de los ciudadanos, por parte de los propios parlamentarios e incluso yo creo por parte de los medios de comunicación. No todo ha sido negativo desde el punto de vista parlamentario. Esta ha sido una de las legislaturas donde menor proliferación legislativa ha habido, en la cual se han hecho menos leyes. Esa es una buena noticia, porque Canarias no necesita más leyes. Canarias lo que necesita son leyes más claras y que se puedan cumplir.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa La Semana del Parlamento de este sábado 26 de marzo de 2011. Lo próximo, la convocatoria de elecciones del próximo lunes día 28, elecciones que se celebrarán el 22 de mayo de 2011. Elecciones autonómicas, insulares y locales a los 88 municipios de Canarias. Nosotros hemos llegado hasta aquí con nuestro seguimiento a lo acontecido durante estos 4 años en la Cámara Legislativa Autonómica. Seguiremos pendientes de la actualidad como siempre para ofrecérsela en nuestros boletines de hora en punto de cada día, de lunes a viernes en Canal 8 Televisión. También nos han podido seguir a través de la señal de Mírame Televisión. Nosotros nos despedimos. Muy buenas noches y que sean felices.